Buenos profesores, yo soy Lucía Garay, integrante del Grupo 10, y les estaré exponiendo para comenzar el empatizar de nuestro proyecto. En primer lugar, los residuos siempre han sido una problemática. Sin embargo, con la pandemia se han generado e incrementado ciertos residuos, y dentro de ellos se encuentran los residuos domésticos de prevención contra el COVID-19, que hoy en día son indispensables para protegernos de esta pandemia. La agencia EFE ha señalado que en un estudio en Ecuador se han encontrado residuos del COVID en río Sequito. El Comercio Diario Nacional ha señalado que el 75% del plástico generado por la pandemia terminará en vertederos y mares, lo que también incluye los ríos. Por ello, ante estas dos indicaciones, hemos identificado como usuario a las comunidades aledañas a las zonas del río. Dentro de esto, hemos ya identificado a nuestro usuario como frustraciones de este son el hecho de que el río sea fuente de patógenos, el fértil olor del río, la falta de apoyo a sus autoridades, y el hecho de vivir en malas condiciones. Dentro de sus alegrías tenemos el cuidar a sus seres queridos, el poder contar con salud y tener dinero para cubrir su día a día, ya que suelen tener escasos recursos. Dentro de sus alegrías también está el no contagiarse del COVID-19. Dentro de sus aliviadores de frustraciones tenemos el hecho de que exista un sistema que les permita limpiar o retirar esos residuos que se acumulan flotando en los ríos y pueden generar más adelante, como aliviador de frustración también, el hecho de no vivir en un foco infeccioso. Y dentro de sus creadores de alegrías tenemos el vivir en un ambiente saludable y poder ejercer sus puestos de trabajo de manera más amena. Con el definir tenemos la identificación de efectos en el sector salud con la transmisión de enfermedades zoonóticas y medido a través del número de casos de COVID-19 y la inversión en el ámbito de salud en el Perú. Aquí hubo un aumento de casos de la primera mitad de 2020 a la segunda mitad de 2020 de 44.711 casos según la OMS y la inversión según el Instituto Peruano de Economía de un aumento de 2019 a 2020 de 1.230 millones de dólares. Por otro lado, en lo social tenemos la mala calidad de vida medida en la tasa de desnutrición crónica infantil, donde de 2019 a 2020, según la Sociedad Peruana de Pediatría, hubo un descenso del 0,1% en la tasa de desnutrición y hubo una disminución en la inversión de 362,5 millones, por lo que aquí presenciamos que el gobierno, en momentos esenciales donde puede actuar y combatir y erradicar este problema tan importante como la desnutrición, no lo hace y lo deja de lado, y esto se ha reflejado en la disminución de la inversión ante esta problemática. Por otro lado, en lo social, tenemos la pérdida de empleos y medido en la tasa de pobreza en el Perú, que según el INEI hubo un aumento de 9,3% en el porcentaje de pobreza, un aumento en la inversión contra la pobreza de 4.034 millones de soles y una tasa de desempleo que aumentó en 8,8% por la pandemia. En el sector ambiental tenemos los daños por fenómenos naturales y antrópicos medidos en las áreas de cultivo, que según el Ministerio de Agricultura y Riego hubo un aumento en la inversión de las áreas de cultivo de 135 millones de soles. Y en el sector económico tenemos la disminución del PBI, medido la variación del PBI del 2019 al 2020, donde se concluyó que hubo una disminución del 11,1%, que es sinónimo de 25.155 mil millones de dólares. Por último, tenemos la déficit de tecnología empleada para el manejo de residuos y medido en el número de botaderos del Perú. En los botaderos de 2019 a 2020 aumentó en 8 unidades y la inversión de estos aumentó en 130 millones de soles. Por lo que aquí es importante señalar que según la ley número 1278 de gestión integral de residuos sólicos, hablan sobre la problemática que existe de la carencia de rellenos sanitarios y la proliferación de botaderos, por lo que aquí llamamos la atención al MINAM, ya que no se está haciendo nada para combatir estos botaderos, incluso estos siguen aumentando y superando exponencialmente el número de rellenos sanitarios. Buenos días, profesor. Mi nombre es Julio Larcón y bueno, es mi turno. Bueno, como se ha podido evidenciar en lo expuesto, hemos llegado a la siguiente conclusión. La contaminación de los ríos por aumento en la producción de los residuos domésticos de prevención y tratamiento contra el COVID-19 generan una serie de impactos negativos en las personas que habitan cerca de estos. Por ejemplo, un informe del INEI indica cómo es que los habitantes de las zonas aledañas a los ríos se han visto totalmente perjudicadas. En el mismo informe también se puede apreciar cómo es que dentro de las tasas de desnutrición que han aumentado, la mayor parte de la zona costera del país son zonas específicas de ríos que han aumentado su contaminación desde el año pasado. Además, también el CERNAM publicó un informe sobre cómo es que dentro del deterioro de las áreas de cultivo, alrededor de un 65% han sido aledañas a los ríos con casos de contaminación severos. Bueno,
Entonces, como es el caso también de la mala calidad de vida manifestada en la desnutrición de menores, en el incremento de enfermedades, el deterioro de áreas de cultivo y la problemática con los componentes tecnológicos por la carencia en la distribución y selección de los residuos, son uno de los cuantos impactos negativos que han sufrido las personas aledañas a estos ríos. Además, es importante recalcar que en los problemas como desnutrición, donde hubo una mejora de índices, la inversión de este problema disminuye, lo cual demuestra que el gobierno en momentos donde debería actuar no lo hace. Y esto no pasa únicamente en este caso específico, sino también en otros, como por ejemplo en el déficit de inversión en tecnología destinada al manejo de residuos. Un artículo del comercio indica cómo es que, si bien es cierto, la inversión aumenta, muchas veces esta no es suficiente para poder prever daños futuros. Muchas veces esta inversión se queda únicamente en el recojo, más no supone una solución a largo plazo. Entonces, ese sería el verdadero problema que existe. Ahora, para proponer una solución, un prototipo, hemos diseñado la siguiente tabla de requerimientos, basándonos obviamente en la información tanto de medidas de ríos, las medidas de un río estándar, tanto pequeños, medianos como grandes, como también las dimensiones de plataformas que pueden estar dentro de estos ríos. A lo cual hemos llegado a la conclusión de que esto podría tener un largo de más o menos, estimamos, 12 metros, un ancho de 4 metros, para que no sea tan invasivo el tamaño, una altura de 2,5 metros, un peso de 1 tonelada, un tiempo de trabajo de 18 horas, ya que esto funcionaría como paneles solares. Y también tendría que tener un tiempo para que esta solución no llegue a sobrecargarse. Y una capacidad de almacenamiento de 2.000 kilos por día. Luego, al identificar las entradas y salidas, podemos tener lo siguiente. Dentro de las entradas tenemos energía eléctrica y o solar, ya que como se ha mencionado, en este prototipo podríamos usar tanto la energía eléctrica, que podría emplearse para, por ejemplo, la movilización de esta plataforma, como también energía solar, ya que mediante paneles solares podríamos captar cierta cantidad de energía necesaria para que esta solución pueda funcionar correctamente. También dentro de las entradas tenemos los materiales, los cuales serían los residuos domésticos de prevención y tratamiento contra el COVID. Estos son los cuales están contaminando los ríos y a los cuales nuestra solución va destinada. Bueno, también tenemos señales de tipo electrónico, como por ejemplo luces y mensajes informáticos, para que esta máquina no tenga que actuar necesariamente con personal dentro, sino también pueda trabajar con una tecnología avanzada que, mediante obviamente señales, mensajes, pueda funcionar correctamente independientemente. Finalmente, luego de todo un proceso que podría darse, en las salidas tendremos lo siguiente. La energía, obviamente, la máquina produciría calor. Luego, el material que saldría de ahí serían los residuos acumulados en contenedores al interior del sistema. Estos serían los residuos que se han podido recoger dentro de los ríos. Los residuos contaminantes, como lo podrían ser las mascarillas, los guantes y todos estos residuos que han aumentado muchísimo dentro del periodo de pandemia. Finalmente, tenemos las señales de tipo electrónico, en las cuales serían luces o mensajes que notifiquen a los operadores locales que el sistema ha llenado hasta su máxima capacidad y así poder retirarlos completamente para que luego de un lapso de tiempo esto vuelva a funcionar y no se quede únicamente en función de una sola vez, sino puede hacer muchas veces. Entonces, también hemos diseñado el siguiente esquema de funciones. La primera función que tendría esta solución sería la función de capturar. Capturar los residuos para redirigirlos a la entrada del sistema. Bueno, esa sería como una etapa previa, en realidad, a lo que sería la función en sí del sistema, ya que mediante un sistema de barreras podríamos obtener los residuos fácilmente, ya que como están flotando y al tener una baja densidad están flotando, estos serían redirigidos a la entrada del sistema. Bueno, la fase donde comienza todo este proceso es la fase de alimentar, la fase de alimentación, la cual consiste en el ingreso de los residuos flotantes al sistema. Básicamente los residuos que ya han sido capturados ingresarían al sistema para así iniciar el nuevo proceso. Luego tendríamos la etapa de distribuir, destinar los residuos a los contenedores. Eso tendría que diseñarse de tal manera que sea estratégico. Y que, por ejemplo, no se podría llenar con aún más residuos un contenedor que ya está hasta su máxima capacidad, por lo cual habría que ver de una manera estratégica cómo es que deberíamos seleccionar los residuos y en base a esa selección mandarlos a distintos contenedores. Luego, tenemos la fase de introducir, la cual es colocar de manera estratégica los residuos en los contenedores. Luego de haber seleccionado ya todos los tipos de residuos y haber visto el mejor contenedor, tal vez por tamaño, tal vez por capacidad que tiene, tal vez por cuán lleno está, luego de haber seleccionado todos esos residuos, colocarlos finalmente dentro de los contenedores. Almacenar sería mantener los residuos en contenedores hasta llegar a su máxima capacidad. Y finalmente tendremos trasladar, ya que una vez que estos contenedores han llegado a su máxima capacidad y ya no se pueden llenar más, pues entonces ver algún tipo de sistema que permita retirarlos de nuestra solución. Y así pueden ser manejados, pueden ser tratados en otra planta.
Si nosotros viéramos el esquema, quedaría algo así. En las entradas, obviamente entraría la información, la energía y lo más importante, los residuos. A partir de aquí empezaría todo el proceso. Empezaría primero la etapa de capturar los residuos para luego alimentar al sistema. Esta fase de alimentación permite que dentro de la solución se puedan distribuir de manera correcta y equitativa a los contenedores, la cual sería la fase de introducir. Luego de haberlos distribuido, haberlos seleccionado correctamente, se introducirían en los contenedores y se almacenarían ahí hasta llegar a su máxima capacidad. Finalmente, una vez de que esos contenedores llegarían a su máxima capacidad, tendrían que ser retirados, tendrían que ser trasladados, para así ser tratados en alguna otra planta y darles un mejor uso, ¿no? Entonces, finalmente en las salidas tenemos los residuos en los contenedores. Además, también de energías como por ejemplo el calor y también el factor sonido. Buenos días, profesor. Mi nombre es Luciana Andrea Aichacina Upari, soy integrante del equipo 10 y continuaré con la parte idear que estaba explicando mi compañero. Ahora nos situamos en el paso 4, el cual es la matriz morfológica. Se dividirá en las 6 funciones anteriormente explicadas y en las 4 opciones. Para la función capturar hemos designado distintos tipos de barrera, el cual capturará de distintas formas y en distintas cantidades los residuos flotantes en el río. Luego tenemos la función alimentar, el cual serán cumplidas por distintos tipos de entradas de sistema. Tenemos después la función distribuir, en el cual hemos asignado distintos tipos de cintas transportadoras. Luego, estas estarán ancladas a 4 opciones. La primera, que es el shuttle, es automatizada, se puede mover libremente de manera lineal por encima de los contenedores. Y luego las otras 3 opciones, el cual son cinta de revés articulada, transportadora de cadena inclinada y cinta transportadora doble articulada, están fijas al sistema, por lo tanto no se pueden mover libremente como el shuttle. Luego tenemos la función almacenar, en el cual hemos puesto distintos tipos de contenedores, como por ejemplo los dumpsters, que son contenedores entre medianos y pequeños, el contenedor open side, que tiene una abertura hacia uno de los lados, el contenedor open top, que tiene una abertura en la parte superior, y el contenedor de cadenas, que tiene una abertura inclinada. Finalmente, tenemos en la función trasladar 3 tipos de barcazas y un contenedor de plataforma. Las barcazas son el deep rise barge, el small hopper barge y el skip barge, que como podemos ver, se diferencian en la cantidad de contenedores que pueden transportar y en el tamaño de estas. Después de estas 4 opciones, estas 6 funciones, hemos derivado 6 conceptos de solución, en el cual los hemos puesto en esta tabla de evaluación de conceptos de solución. Tenemos 10 criterios y los 6 conceptos de solución, en el cual el puntaje máximo por cada criterio es de 4 puntos. Como podemos apreciar, el que ha obtenido mayor puntaje es el concepto de solución 1, con un total de 28 puntos. El que le sigue es el concepto de solución 2, con 23 puntos, y finalmente el concepto de solución 4, con 21 puntos. Luego tenemos nuestros proyectos preliminares, el cual, como se ha visto anteriormente, se han derivado del concepto de solución 1, el concepto de solución 2 y el concepto de solución 4. Nuestro primer proyecto preliminar inicia con una barrera semicurviada, que está anclada a una entrada cónica. Esta, a su vez, dirige los residuos hacia una cinta transportadora inclinada, el cual distribuirá los residuos hacia un shuttle, en donde estos residuos serán vertidos estratégicamente en los dumpsters, y que estos, al estar en su máxima capacidad, serán retirados por un deep rise barge. Luego tenemos el proyecto preliminar 2, que inicia con una barrera en U anclada a una entrada con brazos en U. Esta está unida a una cinta transportadora plana, el cual distribuye los residuos hacia una cinta de revés articulada, el cual introducirá los residuos en un contenedor de cadenas, y este, al estar a su tope máximo, será retirado por un contenedor de plataformas. Luego, finalmente, tenemos el proyecto preliminar 3, el cual inicia con una barrera de flotador rígido anclado a un tubo, el cual dirigirá los residuos hacia una cinta transportadora articulada. Esta, a su vez, estará unida a una transportadora de cadena inclinada, el cual introducirá los residuos en un contenedor open side. Luego, este, al estar lleno, será retirado por un skip barge. Luego tenemos las matrices de evaluación técnica. Tenemos 12 criterios y nuestros 3 proyectos preliminares anteriormente mencionados, en donde el G varía entre 5 y 10 puntos y el P entre 0 a 4 puntos. Entonces, como se puede apreciar, hemos puesto nuestras puntuaciones respectivas y finalmente hemos hallado que el proyecto preliminar 1 tiene el mayor valor técnico, el cual es de 0,8, seguido por el proyecto preliminar 2 de 0,71 y el proyecto preliminar 3 de 0,56. Después tenemos las matrices de evaluación económica, en el cual tenemos 5 criterios de evaluación, en donde nuevamente el G varía entre 0 a 10. Tenemos la puntuación respectiva para cada proyecto preliminar y hemos hallado que el proyecto con mayor valor económico es el proyecto preliminar 1, con 0,59, seguido por el proyecto preliminar 3 y finalmente el proyecto preliminar 2. Luego, finalmente tenemos el proyecto óptimo, en el cual estas anteriores evaluaciones económicas y técnicas los hemos puesto en un esquema de funciones
y como resultado obtenemos que el proyecto óptimo es el proyecto preliminar 1. Finalmente tenemos las fuentes. Las dos primeras y la última se encuentra el modelo en que nos hemos basado. El tercero, los tipos de cinta transportadora. El cuarto, los tipos de contenedores. El quinto, los tipos de barreras de contención. Y el sexto se encuentran los tipos de barcaza. Eso sería todo. Muchas gracias. Solo finalizaré esta presentación diciendo que todos los links de los que se ha sacado dicha información y que se ha mencionado alrededor del video van a ser depositados abajo en la descripción del video. Muchas gracias.